La mesa directiva del Senado de la República solicitó anoche a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva prórroga para concretar la aprobación de la Ley Federal para la regulación del cannabis, ante los evidentes yerros e inconstitucionalidad que provocó la Cámara de Diputados con los cambios que le hizo. La cantidad de migrantes detenidos a la frontera sur de los Estados Unidos subió 71% en marzo, esto con respecto al mes anterior, para un total de 170,000 personas, un máximo de 15 años y con un fuerte aumento de los menores no acompañados. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Señoras y señores, amigos y amigas, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, todes y todas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué horas estén escuchando este podcast. Los saludamos con muchísimo gusto. Yo soy Juan Pablo de Leo y aquí, a mi derecha, con mucho gusto, un segundo debut del talento de Político MX. Ayer nos acompañó Mariana y hoy nos está acompañando la queridísima, la talentosísima, la chambeadora Tali Leiva. ¿Cómo estás, Tali? Hola, Juanpa, muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, aquí muy feliz por esta invitación, gracias a todos, a todo el equipo. Fíjense que Tali es parte de la redacción de Político MX, periodista, y gracias a la queridísima Tali, ustedes todas las mañanas en Político MX pueden tener el reloj de la mañanera. La querida Tali se avienta todas las mañanas de 7 de la mañana a ¿qué? 9, 10 de la mañana. Puede llegar hasta las 10 de la mañana, si agarramos de buen humor al presidente, hasta las 10. Se avienta todos los días completititas las mañaneras del presidente López Obrador. Así que ustedes me dirán si ese no es un gran mérito, aparte de la paciencia y la estabilidad emocional que debes de tener, Tali. Claro, en un día puede hablar de una cosa y luego de otra, o entrar en mucha polémica. La verdad es que no se sabe qué esperar. ¿Ya estás cansada de las mañaneras o no? ¿Te gustan? ¿Te parecen un buen ejercicio? Me parecen un ejercicio de información. Mucha gente dirá que así es. Puede ser que algunas veces sea repetitiva y muchos estaremos de acuerdo con eso. No hay días que dices, ya, presidente. Sí, ya cuando son las 8:30, a las 9 de la mañana ya decimos ya que se vaya por su ¿Cuál es la más guajolota? larga que recuerdas ahorita que haya hecho? Pues hace unos meses hizo una de casi 3 horas, 2 horas 37 minutos. ¿Y te acuerdas de qué tema fue o no? ¿O de variados? Fue variado, sí. O sea, digamos que 2:40, 2:50 es lo más que ha tenido el presidente en su mañanera. Sí, últimamente sí, y creo que sí, esa vez fue la que rompió el récord. ¿Y la más cortita, te acuerdas o no? Sí, una de 5 minutos. Cállate, ¿cuándo Sí. fue la de 5 minutos? Cuando iba a ser un evento afuera de Palacio Nacional, me parece que iba a ser un izamiento de bandera. Ajá. Solo entró, saludó a los medios y se salió. Literal. Sí, en serio. así fue. Sí, fue muy, muy rápido. Pues ahí está, ya saben, cada que vean el reloj de la mañanera, digo, claramente aparte del gran trabajo también del equipo de diseño, pero a quien le toca cubrir las mañaneras aquí en Político MX es a la querida Tali. Y aparte no es un ejercicio fácil porque ¿qué divides? Divides temas, divides tiempos, divides personajes, ¿no? Es un trabajo en equipo. Sí, escuchamos a los invitados, que la mayoría del tiempo habla el presidente. Sí, Sí, le encanta el invitados entre micrófono. comillas, sí. Le encanta el micrófono y bueno, todos lo sabemos. Mi compañera Laura también, ella es quien también se fija en todos los tiempos, los minutos, cada pregunta es muy detallada también ella. Y ya luego diseño lo pasa al reloj. Sí. Ahí está, es un gran producto que lo pueden ver todas las mañanas ahí en nuestras redes sociales, el reloj de la mañanera, y una de las responsables, nuestra queridísima Tali Leiva, que hace su debut aquí en el podcast de Político MX. Oye, Tali, vamos a empezar con el primer tema y tiene que ver con la ley del cannabis. Pues está bateando, se están pateando el bote, le están echando para adelante y resulta ser que el Senado, llámese Ricardo Monreal, le pidió una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar
la ley del cannabis y tiene otro nombre un poco más largo. El tema es que se han estado echando la bolita del Congreso al Senado, creo que es la cuarta vez que esto sucede, porque la Suprema Corte de Justicia emitió una decisión hace ya varios meses, si no es que un par de años, en la cual reconocía el derecho a las personas de poder consumir cannabis como cada quien quiera. Y a partir de ahí la Suprema Corte de Justicia le exige de manera legal al Congreso a que legisle para que ese permiso que da la Suprema Corte de Justicia en un sentido de libertad humana y libertad de decisión, que sea el legislativo quien se encargue de regular justamente el mercado del cannabis, el consumo y la legalización de la marihuana lúdica en nuestro país. Y ya van varias veces que está a punto de aprobarse la ley y simple y sencillamente no ocurre. Se la pasan del Senado al Congreso y del Congreso al Senado. En su momento el presidente Peña Nieto había mandado una iniciativa en la que su gobierno aprobaba el uso del cannabis. Se quedó atorado en el Congreso y ahora lo que pasa con Ricardo Monreal, y dime tú también qué piensas, Ali, es que, a ver, el presidente López Obrador no quiere que se apruebe esta ley del uso del cannabis. El presidente no está convencido de lo que implica el consumo de la marihuana para la sociedad, a pesar de que se dice un gobierno de izquierda, tiene muchos temas que no son precisamente de izquierda progresista, ¿no? Y digo, ya los podremos nombrar, pero la marihuana es uno de ellos. Y ahora que le tocaba al Senado votar lo que el Congreso le había pasado ya con la regulación para el mercado lúdico de la marihuana, dice Ricardo Monreal, ¿saben qué? No estamos listos, hay 17 temas que nosotros vemos que van en contra de los derechos humanos y de las libertades y no está bien la ley, y no solamente es legislarla y regresarla al Congreso para que lo vuelva a aprobar, sino que ahora es el hecho de que Monreal dicen que para este periodo creo que no va a salir, porque termina el 30 de abril, no nos da tiempo, entonces mejor lo discutimos en el siguiente periodo de sesiones. Así es, y parece un poco extraño porque hace unos meses el presidente pues comentó que el país era libre, que él creía en la libertad de la sociedad a elegir si nos fumábamos un porro o no. O si te echabas un brownie de 4 días de viaje. Sí, así es. Él mismo lo dijo, que arriba la libertad, y él en palabras pues siempre ha difundido las libertades y las ha defendido también. Entonces parece dice un poco prohibido extraño. Prohibir el presidente, ¿no? Exacto, prohibir. Y entonces parece un poco extraño que ahora el Ricardo Monreal, el senador y presidente de la Jucopo, diga o pida una prórroga en la Suprema Corte cuando en realidad pues mucha influencia tiene desde Palacio Nacional. Posiblemente este acuerdo venga desde allá. De acuerdo. Y sería un poco, no sé, inconsistente con lo que dijo el presidente hace unos meses, apenas en enero me parece. Porque ahora, ¿qué ocurriría si el Senado y el Legislativo desacatan la decisión y el mandato de la Suprema Corte de regular y legislar respecto al tema del cannabis? Estarían cayendo incluso en peligro de destitución y de cárcel por parte de la Suprema Corte de Justicia, porque tienen el mandato constitucional de seguir la orden de la Suprema Corte de Justicia y que esto se haga realidad, porque finalmente hoy, si tú quieres consumir marihuana, puedes conseguir amparos vía la Suprema Corte de Justicia porque justamente sientan jurisprudencia con esa decisión, pero el tema y el caos entraría en el sentido de que, bueno, ¿y dónde la compras? ¿Y dónde la fumas? ¿Y cuánto puedes tener? ¿Y cómo está el mercado regulado? ¿Y a quién le compras? Y ¿no? Entonces, es un caos en este momento la posibilidad de poder consumir cannabis en México porque no existe la regulación. Seguimos con estos famosos 5 gramos de marihuana desde el sexenio de Felipe Calderón, ahorita estaban en 28, y lo que han dicho los activistas Talí es, a ver, no es una ley perfecta, no, es una ley que le falta muchísimo, sí, pero por algo se empieza. Y si por algo se empieza y a partir de ahí pueden comenzar a renovar y a arreglar
lo que se tenga que arreglar, entonces hagámoslo, pero denle ya el saque de salida. Y este gobierno del presidente López Obrador, entendiendo que los legisladores de Morena no son libres y se atienen a lo que el presidente diga, pues el presidente no quiere y los legisladores pues claramente no van a querer. Así es. Por ejemplo, el senador Miguel Ángel Mancera del PRD estaba comentando que le parecía un despropósito que hubiera desaparecido en estos cambios que se hicieron en San Lázaro, lo del Instituto para la Cannabis. Entonces, eso le parecía algo inconsistente, y también algunos morenistas hablaban sobre este tema igualmente, que habían errores, pero que era necesario aprobarla porque pues podrían caer en un retroceso. Y la verdad es que pues es cierto, y tienen un llamado de la Suprema Corte desde hace pues casi un par de años, unos 2 años más o menos. Sí, según recuerdo, en diciembre de 2019. Pues ahí está lo que está ocurriendo con la cannabis, y el tema lamentablemente es que ya casi oficialmente no se va a discutir en este periodo. Estamos a, ¿qué día es hoy? 8 o 9 de abril, el periodo ordinario termina el 30 de abril, y lo que tendría que ocurrir de aquí al 30 de abril es que la Jucopo, como bien dices, le dé entrada a la discusión, se pueda llevar al pleno, se puedan reformar y ajustar los puntos que el Senado consideraría. De ahí tendría que regresar a la Cámara Baja, ¿no?, como Cámara Revisora de nueva cuenta, y de ahí la Cámara Baja la tendría que regresar al Senado una vez que haya sido votada y aprobada, y el Senado tendría ya que votarla. Sin embargo, cuando esto ocurrió la última vez, justamente el Senado propuso alguna comisión, digamos como una especie de Pemex, pero para la cannabis en México, que fuera la encargada de la producción, venta, manufactura de la cannabis. El Congreso dice no, eso no va por ahí, y parte de la revisión que le hace el Congreso, que le envía al Senado, tiene que ver con este instituto, con esta asociación, con este descentralizado, como una especie de COFEPRIS, pero otra vez para la cannabis. Y más allá, pueden ser excusas directamente del Senado, ¿no?, porque pueden haber diferencia de visiones en cómo se tendría que regular el mercado lúdico en nuestro país, pero la realidad es que ni siquiera le han dado oportunidad para esa discusión de la última recepción que hacen de las revisiones que les envía el Congreso. Así es. Así tengamos marihuanas alrededor del Senado, y a nuestra querida senadora Jesús con su plantita de marihuana en el pleno. Y con su cancioncita. Así es, su cancioncita. Buena canción, ¿eh? Sí. Sí, fue bastante divertida. Y es que es increíble lo que se ha desarrollado a las afueras del Senado. Ya prácticamente un mercado de marihuana. Creo que lo quieren convertir en un espacio cultural, pero todos los días, si ustedes pasan por Avenida Reforma, afuera del Senado, se van a poder encontrar con cientos literalmente de jóvenes fumando marihuana abiertamente. No son molestados por la autoridad, no hay una intención del mismo Senado de removerlos de ahí, y no solamente es el consumo y el convivio que tienen ahí, sino es la plantación ya de plantas de marihuana, literalmente. Así es. Y pues sí, y no pasa como aquellos, hace unos años que se encontró en pleno periférico una planta, no sé si recuerdan. Claro. Sí, hace unos años. La marihuana creciendo por todas partes. Que la quitaron muy escandalosamente. Y es lamentable porque incluso lo podíamos ver en los medios internacionales, Talí, porque México se estaba poniendo a la vanguardia con esta iniciativa, y muchos medios internacionales estaban preguntando, bueno, ¿va México a legalizar el uso lúdico de la marihuana? ¿Qué implica? ¿Qué implica para el mercado? ¿Qué implica para los impuestos? ¿Qué implica para los campesinos, para los agricultores, para los emprendedores? Es decir, puedes detonar un mercado tan grande, con una recaudación de impuestos tan grande, con una detonación de una industria que hoy por hoy a nivel mundial es importantísima, y preferimos ver hacia adentro y con estos prejuicios respecto a lo que es la marihuana. Y la verdad es que Estados Unidos es un gran ejemplo para ver de qué manera la marihuana afecta al sistema de salud y a la salud de los consumidores, que es muy poco, y por otra parte lo que te da en cuanto a recaudación y en cuanto a industria.
Claro, y yo creo que la tierra de México pues es muy buena, dicen que sería de las mejores. La Acapulco Golden, Sí. Talí. Así es. Y ¿Qué sabes, Talí? ¿Qué sabes? Bueno, pues en la época de estudiante pues, uno sabe de muchas cosas. Sí, todos lo sabemos. Pues bueno, ahí queda el ahí queda el tema de la marihuana. Por supuesto que lo vamos a seguir discutiendo aquí en el podcast de Político MX. Oye, y entrando un poco a cosas más serias, Talí, en estos últimos días se dio a conocer un video de un chavito salvadoreño de 10 años que fue abandonado por sus padres en el desierto de la frontera entre México y los Estados Unidos. No sé si lo viste. Sí. Es un video desgarrador. Fue grabado por un agente de la patrulla fronteriza norteamericana, y de pronto este niñito de 10 años le preguntaron: ¿y qué haces aquí? Y dice: pues no sé, mis papás me dejaron aquí, no los encuentro, se fueron y aquí estoy en la mitad de la nada. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta de la verdadera tragedia que es para los migrantes centroamericanos y mexicanos su travesía hacia los Estados Unidos, lo que está ocurriendo con la frontera, el hecho de que puedan existir padres tan desesperados, con un amor tan grande por sus hijos, pero con una situación tan peligrosa que prefieran abandonar a su hijo a la mitad del desierto y pensar que eso puede representar un mejor futuro para él. Es verdaderamente pinta de todos colores lo que es la tragedia de los migrantes y de lo que está ocurriendo ahorita con Estados Unidos, y lo traigo a colación porque el presidente Andrés Manuel López Obrador platicó con Kamala Harris el día de ayer. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, fue nombrada por el presidente Joe Biden como la encargada de la crisis fronteriza porque, como lo decíamos al principio del programa, el aumento de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos que quieren llegar a los Estados Unidos es algo sin precedentes, es un tema que se le está saliendo de las manos al presidente Biden, que le está explotando por parte de los republicanos y en el cual necesita forzosamente la ayuda del presidente López Obrador. Sí, pues en un principio con las políticas de Biden pues esperaba que, bueno, hubo mucha esperanza de centroamericanos, de migrantes que esperaban poder ser recibidos en la frontera, poder ser recibidos en Estados Unidos, y eso pues sí, yo creo aumentó más esta migración y posiblemente se le está saliendo de las manos a Biden, y bueno, ellos pues muy desesperados piden ayuda del gobierno mexicano. No sé en qué a ver, el presidente López Obrador con el expresidente Donald Trump se comprometió a bloquear la frontera sur de México, mandó a la Guardia Nacional. El único favor que le pidió Donald Trump a cambio de la tranquilidad y la amistad que después pudieron entablar fue justamente eso, que México controlara y que no permitiera la llegada de centroamericanos a la frontera de Estados Unidos, y eso le funcionó muy bien al presidente Trump. Le generó muchas críticas al presidente López Obrador por la actuación misma de la Guardia Nacional con los centroamericanos, y lo que dicen actualmente los estadounidenses y el gobierno de Biden es: a ver, esto no empezó con nosotros, esto ya viene desde hace un año, sobre todo desde el mediados del 2020, está detonando ahorita sí por las políticas migratorias que pueden ser diferentes de Joe Biden, pero a la vez, Talí, siguen llegando las imágenes de los niños detenidos en los centros de detención en la frontera México-Estados Unidos. Seguimos viendo a niños en jaulas, seguimos viendo a niños separados de sus padres. No es la misma retórica de la que tenía Donald Trump, no, pero la realidad sigue siendo la misma. Me queda claro que la está intentando cambiar, sobre todo en cuestión de conversación, imagen pública, el presidente Biden, pero al final de cuentas, lo que decía el presidente López Obrador es: necesita Estados Unidos invertir en Centroamérica para que esto se detenga, porque salen por cambio climático, por calentamiento global, por desastres naturales, por inseguridad, por violencia, por amenazas, por pobreza. O sea, los factores son muchísimos. Y lo que dice el presidente López Obrador es: a ver, inviertan en Centroamérica, y eso de alguna manera puede funcionar. Y lo que dice el canciller Marcelo Ebrard es: creemos algún tipo de grupo regional que ayude y que permita avanzar en la crisis migratoria para los países, incluyendo México, centroamericanos, el Guatemala, El Salvador, Honduras y México específicamente. Claro, habría que ver los presidentes de aquellos países, también incluirlos en esta conversación, porque todo sí se está centrando en los gobiernos de Estados Unidos y de México. Creo que sí es necesaria una... bueno, a mí me parece que Estados Unidos sí podría acceder a invertir en Centroamérica, y mucho de lo que ha detonado la migración
pues sí es la violencia y la falta de empleo, la pobreza, aún más que desastres naturales que ocurren incluso más, por ejemplo, en Chile o en otro tipo de países sísmicos en estos casos, pero creo que sí, se necesita una inversión y un trabajo conjunto, pero también incluyendo a los gobiernos centroamericanos. Sin duda, completamente de acuerdo. Pues ahí está esa imagen, ahí está ese video y desgarrador. Sí. Y ojalá que eso detone algún tipo de acción pronta y expedita por parte del gobierno de los Estados Unidos, que finalmente sigue representando el sueño americano y la gente sigue yendo allá por una razón y Estados Unidos tiene la capacidad de recibirlos, así es que así tendría que ser, ¿no? Así es. Pues mi querida Talí Leiva, en su debut del podcast Político MX Es Cuanto, qué padre platicar contigo, qué bueno que estuviste con nosotros, espero que tengamos pronto la oportunidad de que vengas aquí otra vez a echar risas y platicarnos de tus travesuras de adolescente. De la juventud. Oigan, y antes de irnos, pues rápidamente un saludo al querido Poncho, que no es por insistir, pero platicarles que este pequeño problemilla ahí que tiene ya está solucionado y que va a estar con nosotros muy muy pronto, pero desde aquí le mandamos un saludo con mucho cariño y con mucho afecto. Sí. Lo extrañamos, ¿verdad? Sí, claro, sí se extraña muchísimo. De verdad es un sí, muy buen jefe también. Claro, sin duda. Muy querido. Pues ahí está, recupérate mi Poncho, te queremos y te mandamos muchos saludos. Talí, ¿a quién le vas a mandar saludos del equipo de político? Pues a todo el equipo de redacción. A una persona. A Dulce, porque ella me lo pidió. La verdad es que a todas somos muy buenos compañeros, muy buen equipo, la verdad, de todas las áreas. Muy bien, Talí, pues muchas gracias. Qué padre platicar contigo. Gracias. Como siempre, siguiendo los agradecimientos del querido Poncho, gracias a Nayeli Lozano, nuestra directora editorial, a mi querido César, muchas gracias. Esperemos que te hayas divertido en este podcast, César, como todos. Muy sonriente, como muy siempre. Sonriente, ¿verdad? Muchas gracias, Talí. Gracias a ti. Soy Talí Leiva, es cuanto. Soy Talí Leiva, es cuanto. Yo, Juan Pablo de Leo, es cuanto. Nos vemos mañana, gracias. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.